Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Argentina. Argentina es uno de los países que más me han gustado hasta ahora y esto es por un montón de motivos, y es que es un país tan inmenso que tienes posibilidad de hacer y ver prácticamente de todo. Es un país con muchísimos contrastes, de norte a sur el país cambia completamente. Una cosa a tener en cuenta a la hora de viajar y elegir cuándo ir es que Argentina está en el hemisferio sur del planeta. ¿Qué significa esto? Que si estáis, por ejemplo, en Europa, pues allí el verano y el invierno funcionan de manera contraria a cómo funciona en la parte norte del hemisferio del planeta. Eso quiere decir que cuando aquí es verano, allí es invierno y viceversa. Con lo cual tenéis que tener eso en cuenta. Si queréis hacer actividades que vayan a requerir un tiempo más caluroso, más soleado, no podéis ir en un verano de Europa, por ejemplo. Tendréis que hacerlo al revés. Tenéis que ir, por ejemplo, en diciembre, noviembre. Yo, por ejemplo, mis fechas en las que fui a Argentina fueron finales de noviembre, más o menos, la segunda quincena de noviembre. Y para mí fue una época ideal porque pude hacer todas las actividades que tenía previstas y además pues tuve el tiempo que buscaba en cada lugar. Ahora os explicaré más de eso. ¿Qué actividades, por ejemplo, podéis dejar de hacer? ¿Os puede afectar más? Pues bueno, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires afectará el tiempo, pero no va a afectar tanto. Por ejemplo, sí que es verdad que cuando yo estuve empezaba a hacer ya calor y en Buenos Aires es una ciudad que se acumula mucha humedad. Entonces, bueno, si os vais a estar todo el día moviéndoos de un lado para otro, pues puede ser bastante pegajoso. Pero bueno, tampoco es que sea desagradable, simplemente, bueno, os acostumbráis, es un poco el choque inicial, pero luego no tendréis ningún problema. Pero, por ejemplo, en el sur, si queréis ir a la Patagonia, si queréis ir a la zona del Calafate, el Perito Moreno, hay unos meses de que hace demasiado frío en su invierno en los cuales no se puede visitar, no se puede sobre todo caminar por encima del glaciar. Entonces tened en cuenta esto si es uno de los puntos que queréis visitar del país. Por lo más es un país que se puede visitar prácticamente en cualquier momento del año. Sobre el tiempo a estar en Argentina es muy complicado decirlo, o sea, cuanto más tiempo mejor obviamente, como en todos los sitios, ¿no? Pero es un país muy grande, entonces claro, la mayoría de gente no solemos tener tiempo para decir, bueno, me voy 3 meses a Argentina. Hay gente pues que deja su trabajo, puede permitirse esas cosas, ¿no? Pero la gente normal pues igual tiene 2 semanas, 3 semanas, entonces tenéis que convivir con ello. Si este es vuestro caso, pues tendréis que hacer ya una elección de los puntos a visitar. Yo, por ejemplo, os cuento, mi viaje empezó de una manera rara porque yo venía de Bolivia y de Bolivia crucé a Chile muy brevemente y volé desde Santiago de Chile, volé hasta Mendoza. Yo mi viaje lo empecé en Mendoza, en Argentina, que es un sitio que os recomiendo mucho si os gusta, por ejemplo, el vino. Mendoza es la capital del vino argentina y es un sitio, pues eso, que tiene muchísimas bodegas que podéis visitar. Hay un tour que se hace en autobús que os va parando en algunas bodegas y os van mostrando otras. En algunas podéis hacer excursiones internas donde os hacen un tour de la bodega, donde podéis también degustar distintos vinos. En algunos os dan incluso de comer. Entonces hay muchísimas opciones en este aspecto. Así que si sois amantes del vino, es un lugar que no os podéis perder. También si os gusta el montañismo, si os gusta la naturaleza, la montaña, ahí mismo está el Aconcagua, que es el pico más alto del sur de América. Y está pegado a Mendoza. De hecho, la gente que tiene pensado ir a escalar el Aconcagua suele hacerlo pasando, o sea, teniendo como base Mendoza. Mi motivación para empezar en Mendoza fue básicamente porque tengo una muy buena amiga que es de Mendoza y, bueno, ahora vive en Buenos Aires, pero cuando fui ella vivía en Mendoza y trabajaba en una de las bodegas. Entonces dije, bueno, pues perfecto, te voy a visitar. Y yo de paso pues conozco alguna de las bodegas, que yo no es que sea un fan, no soy un gran amante del vino, pero bueno, me interesa aprender cosas que desconozco y el vino para mí es un mundo totalmente desconocido. Entonces me interesó, me gustó mucho el tour que me hizo de una de sus bodegas, que era la bodega de Weiner, y bueno, aprender cómo es todo lo que es la creación del vino desde la recogida de la uva y hacer una degustación y aprender un poco a catar un vino, ¿no? Y poder diferenciar aromas, etcétera. Después de estar un par de días aquí en Mendoza, que fueron más de relax, aunque también podéis ir ahí zonas de aguas termales, como unas piscinas termales en la montaña, que están muy bien porque encima son muy poco turísticas hacia el extranjero, o sea, son muy turísticas nacionalmente, o sea, si vais un fin de semana y hace bueno, es muy posible que os lo encontréis hasta arriba de gente, pero bueno, será sobre todo gente argentina. A Buenos Aires le dediqué unos 4 días más o menos, no seguidos, porque primero estuve un par de días y al final del viaje estuve otro par.
Y es una ciudad que a mí me gusta muchísimo. La arquitectura es muy similar a algunas ciudades europeas como Barcelona, como París, incluso Madrid. En Buenos Aires podéis estar tranquilamente 2, 3 días y no se os va a acabar. O sea, hay muchísimos sitios para visitar, incluso que no están muy alejados entre sí los puntos más visitables, más turísticos, pero aún así, al ser una ciudad tan grande, y si no queréis ir corriendo de un sitio para otro, es mejor que le dediquéis por lo menos 3 días. Sería yo creo que un tiempo adecuado. Después de Buenos Aires ya fui para el sur, que era la parte que más me apetecía, que era la Patagonia. Aquí visité sobre todo Ushuaia, el fin del mundo, y luego por ahí también el Parque Nacional de Tierra del Fuego, y ya subí al Calafate a visitar el Perito Moreno y estuve también subiendo algunas de las cimas que hay en la zona del Chaltén, que es uno de los lugares más conocidos de Argentina para visitar la montaña. Bueno, y terminé luego el viaje en el norte de Argentina, como os he comentado, en las cataratas de Iguazú, que eso es de los sitios más impresionantes que he visto en mi vida. Creo que a nivel de cataratas es lo más impresionante que hay en el mundo y no me extraña porque es una pasada. Y todos estos desplazamientos, como os digo, yo los hice en avión, tanto a Mendoza, de Mendoza a Buenos Aires, de Buenos Aires a la Patagonia, de Patagonia de vuelta a Buenos Aires, de Buenos Aires a Iguazú, de vuelta. O sea, tuve que coger varios aviones para moverme, por eso, por intentar ahorrar tiempo en los desplazamientos. Los vuelos en general, por ejemplo, de Mendoza a Buenos Aires o viceversa, a Córdoba, en ciudades así que están más o menos en la misma zona, son bastante baratos. Hay aerolíneas low cost que os llevan de un lado a otro y están muy bien, os lo recomiendo. También para ir al norte, para Iguazú, hay también vuelos muy baratos. Yo creo que por 40-50 euros pude hacer ida y vuelta de Buenos Aires a Iguazú y vuelta. Entonces están muy bien. Los vuelos más caros sobre todo son hacia el sur, hacia la Patagonia. El vuelo que iba de Buenos Aires hasta Ushuaia fue bastante caro, fueron más de 100 euros, igual 150 euros, algo así, la ida. En cada sitio en el que estéis, lo que son los hoteles, los hostales, en general hay bastante variedad. En Ushuaia, por ejemplo, no son tan caros. Lo más típico allí no hay, bueno, yo no vi muchos hoteles de grandes cadenas, casi todos suelen ser bed and breakfast, o sea, pequeñas casitas que tienen 4 o 5 habitaciones. En el Calafate, por ejemplo, ya hay más hoteles en sí, aunque suelen tener, para mí es de la arquitectura el estilo más bonito que de los que he visto en los hoteles, porque al ser el Calafate, pues tienen todo eso como unas estructuras así como de madera más rústico y le da un toque como también muy acogedor a los hoteles. Y aquí suben un poquitín los precios, pero bueno, también no tenéis que pagar grandes cantidades por quedaros en buenos sitios. Pero sí que es verdad que sube un poquitín. Aquí os podéis quedar, una habitación privada puede estar por 50 euros más o menos la noche. Y luego, por ejemplo, en el norte, en Iguazú, sí que hay alojamientos más baratos, pero a mí me parecieron de una calidad más baja. Me gustó mucho más los alojamientos del Calafate que los de Iguazú. Y los precios, bueno, son un poquitín más bajitos en Iguazú. Por lo demás, Argentina no es un país muy caro. Para comer es bastante económico. La comida argentina a mí me vuelve loco. Si sois carnívoros, Argentina es vuestro país. Tienen miles de cortes, bueno, miles. Hay muchos cortes distintos de carne, de ternera, y todos los cocinan de una manera impresionante. Toda la carne súper sabrosa, y a muy buen precio. Yo es de lo que más echo de menos en Argentina, la verdad. Y aparte de no solo la carne, sino que tienen las empanadas, tienen, por ejemplo, también las milanesas, tienen un montón de platos que a mí me vuelven loco, incluso el flan con dulce de leche de postre, los alfajores. Y luego para visitar distintos puntos más de actividades, pues tenéis excursiones o lo podéis hacer por vuestra cuenta. Yo, por ejemplo, en Argentina no llegué a alquilar coche porque al final me moví entre puntos eso en avión, pero por ejemplo del Calafate para ir al Chaltén lo que hice fue alquilar una minivan. Hay pequeñas minivans que recogen a 6 o 7 personas y hacen el recorrido del Calafate al Chaltén, así que informaros porque salen desde el aeropuerto y es la mejor manera si queréis moveros de un punto a otro. Por ejemplo, en el Chaltén podéis hacer las rutas a la montaña por vuestra cuenta porque están muy bien señalizadas, no son muy exigentes, de hecho hay gente que va haciendo acampada ahí, pero también hay excursiones en las que podéis unir a más gente y así vais en grupo en lugar de, pues, si no queréis ir solos. Y en el sur, pues sí que hay distintas excursiones también que os llevan, por ejemplo, a conocer el canal de Beagle
o si queréis ir a la Tierra del Fuego. Yo a la Tierra del Fuego, a conocer el Parque Nacional de Tierra del Fuego, fui en autobús. Hay unos autobuses que te llevan hasta el inicio del Parque Nacional y te dejan en un punto y tú puedes recorrer todo andando y te recogen al final. Entonces está muy bien también para no tener que andar, ir y volver y poder simplemente explorar en un único sentido. Y luego en Iguazú lo mismo, en Iguazú también podéis coger excursiones que os lleven, o yo aquí lo que hacía era o moverme o en autobuses de línea o moverme en transporte privado, pero bueno, hay autobuses que van haciendo las paradas y os llevan hasta Iguazú y es la mejor manera y es la más económica, porque los taxis, igual que por ejemplo en Buenos Aires, son muy baratos. La verdad es que yo me movía mucho en taxi en Buenos Aires por eso, porque sale muy bien de precio. En Iguazú subía muchísimo de precio. En Iguazú es muy caro los taxis, así que aquí es mejor que intentéis buscar todas las opciones de autobuses de línea, que es la mejor manera para moverse entre lo que es la zona del Parque de las Cataratas de Iguazú y la zona donde tengáis el hotel. En Iguazú, por ejemplo, es un complejo enorme, porque al final las cataratas de Iguazú, si veis imágenes, igual veis una catarata y ya está, pensáis, eso son las cataratas de Iguazú. Pero esa, normalmente la que veis era en la Garganta del Diablo, que es la más grande, la más impresionante, pero el parque de las cataratas de Iguazú es gigante. Eh, hay distintos recorridos que podéis hacer a distintos niveles, entonces yo por lo menos dedicaría 2 días completos a las cataratas de Iguazú, y así encima queréis pasar a la parte brasileña, hay una opción de cruzar la frontera a Brasil, porque las cataratas de Iguazú se pueden ver tanto desde Argentina como desde Brasil, y entonces podéis cruzar la frontera y verlas también desde Brasil. Entonces igual añadiría algún día extra para los desplazamientos, y porque al final es una zona muy turística, entonces hacen grandes colas, tal y cual, entonces es mejor ir con tiempo. Las cataratas de Iguazú, eso, yo dedicaría eso unos 3 días, porque aparte de que llevan tiempo en recorrer todos los recorridos, es mejor que lo toméis con calma, disfrutándolas, porque es un sitio único en el mundo. Hay también varias actividades, por ejemplo, la que más me gustó a mí era ir en barquito que os mete debajo de las cataratas y os cala enteros, y es súper divertido, genera una adrenalina increíble, entonces merece muchísimo la pena. Sobre si es mejor ver las cataratas de Iguazú desde Argentina o desde Brasil, es diferente. Siempre se dice que en Argentina está la experiencia y en Brasil está la foto. O sea, desde Brasil lo que pasa es que hay unos miradores en los cuales veis gran parte de las cataratas así en el horizonte, bueno, o sea, cercano, pero lo veis como en panorámico. Entonces es como el sitio ideal para hacer una foto de todas ellas. Pero lo que es la experiencia es mejor desde el lado argentino, porque estáis dentro de las cataratas, entonces las vivís más, las escucháis más, las sentís más, os golpea el agua, os salpica, entonces merece muchísimo la pena, por lo menos la parte argentina. Y luego para moveros dentro del parque hay trenecitos que os lleva a los distintos recorridos, pero si no lo podéis hacer andando, yo lo hacía andando de un lado a otro, y no son distancias muy largas, y la verdad es que es agradable, porque aunque sea un parque, realmente seguís dentro de la selva, entonces os podéis encontrar animales, os vais a encontrar lagartos, os encontraréis coatís, no les deis de comer, y otros tipos, muchísimas aves. Entonces está muy guay esta zona de Iguazú. Así que nada, estos son unos cuantos consejos para viajar a Argentina. De todos modos, si os quedan dudas, comentadme y os iré explicando. Y si no, tenéis mis blogs donde fui haciendo todos los puntos. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.